Bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo vídeo donde vamos a desentrañar una historia que, créanme, los dejará con la boca abierta. Si eres nuevo por estos lares, no te me escapes sin suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos, que aquí siempre tenemos de todo, y de lo mejor. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes, un tema que ha hecho correr ríos de tinta virtual, y que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, los nombres ya son suficientes para encender la chispa de la curiosidad, ¿verdad? Y es que cuando hablamos de esta dupla, de Can y Demet, hablamos de pasión, de química, de esa conexión en pantalla que traspasó la línea de lo ficticio para convertirse en el tema de conversación de millones. Pero hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un territorio un poco más turbio, en una historia de supuestos ataques y revelaciones que prepárense, porque algunas los dejarán sin palabras. Vamos a desglosar todo, desde los rumores más calientes hasta las declaraciones más explosivas, y como siempre, con la mayor objetividad posible, pero sin perder ese toque de emoción que nos caracteriza. Recuerden, aquí no nos quedamos con la primera versión, investigamos, analizamos y luego, les traemos la verdad, o al menos, la verdad que hemos logrado descifrar. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, porque este viaje será largo y lleno de giros inesperados. Ah, y no se olviden de dejarme un comentario al final, que quiero saber qué piensan de todo esto. Empecemos. La historia de Can y Demet es, en muchos sentidos, la típica historia de amor en la pantalla que se convierte en objeto de deseo y especulación en la vida real. Su química en la serie Erkencicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica, fue tan poderosa, tan palpable, que era casi imposible no imaginar una relación entre ellos fuera de las cámaras. Y es que, vamos a ser sinceros, las miradas que se lanzaban, las sonrisas cómplices, esos pequeños roces. Todo parecía indicar que había algo más. Y claro, los fans, que son los mayores expertos en estos temas, empezaron a fantasear, a crear teorías y a cruzar los dedos para que su amor de ficción se volviera realidad. Hubo momentos, de hecho, en los que se podía respirar la tensión amorosa en el aire, ya sea en entrevistas, en eventos públicos o incluso en las redes sociales. Sus interacciones eran seguidas con lupa, cada like, cada comentario, era analizado minuciosamente en busca de alguna pista que confirmara los rumores. Y así, la historia de Can y Demet se convirtió en una telenovela de la vida real, con sus altos y sus bajos, con sus momentos de romance y también con sus capítulos más oscuros. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la historia que hoy nos ocupa no es de amor, sino de supuestos ataques y revelaciones que han sacudido los cimientos de esta relación tan mediática. Y es que en los últimos tiempos han surgido una serie de informaciones, de rumores, que apuntan a una supuesta mala relación entre ambos, una serie de desencuentros que han puesto en tela de juicio esa imagen de pareja perfecta que tanto nos gustaba. Y no hablo de simples rumores de pasillo, sino de declaraciones, de capturas de pantalla, de supuestos audios, que han hecho mucho ruido en las redes sociales. ¿Qué ha pasado realmente entre Can y Demet? ¿Hubo realmente un ataque? ¿Cuáles son esas revelaciones que nos dejarán sin palabras? Pues bien, agárrense porque vamos a destapar todo esto, vamos a analizar cada pieza del puzzle para intentar entender qué demonios está pasando. Uno de los puntos más controvertidos en esta historia son las supuestas declaraciones de Can Yaman hacia Demet. Algunas fuentes apuntan a que Can habría hecho comentarios despectivos hacia Demet, criticando su trabajo, su talento y hasta su personalidad. Y no estamos hablando de una simple broma, sino de afirmaciones fuertes, hirientes, que han generado una gran indignación entre los fans de Demet. Estos supuestos ataques, según las mismas fuentes, se habrían dado en privado, en conversaciones entre Can y personas de su círculo cercano, pero que de alguna manera han salido a la luz pública. Claro, como todo en Internet, no hay forma de verificar al 100% la veracidad de estas declaraciones, pero la cantidad de personas que las difunden y el tono en el que se manejan, genera dudas y sospechas. Incluso se habla de supuestos audios en los que se escucharía a Can hablando de Demet en términos poco halagadores, audios que, por supuesto, han sido objeto de polémica y debate en las redes sociales. Algunos afirman que son auténticos, otros que son burdas falsificaciones, pero lo cierto es que, tanto si son reales como si no, han contribuido a alimentar la mala imagen que se ha creado en torno a Can. Pero la historia no termina aquí. Porque a las supuestas declaraciones de Can se suman las supuestas revelaciones de Demet.
Y es que, según algunas fuentes, Demet también habría hecho comentarios no tan positivos sobre Khan, aunque en menor medida. Se habla de críticas sutiles, de indirectas en entrevistas, de comentarios que, si bien no eran tan explícitos como los supuestos ataques de Khan, también dejaban entrever una mala relación entre ellos. Y es aquí donde las aguas se enturbian aún más. Porque si bien los fans de Demet se han mostrado indignados por las supuestas declaraciones de Khan, también es cierto que los fans de Khan han respondido, criticando los supuestos comentarios de Demet y defendiendo a su ídolo. Y así, lo que empezó como una supuesta guerra entre Khan y Demet, se ha convertido también en una batalla entre sus respectivos fans, un enfrentamiento en redes sociales que ha escalado a niveles insospechados. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Es posible que la química que veíamos en pantalla fuera pura fachada? ¿Es posible que esa pareja que tanto nos gustaba se haya convertido en una enemistad? Pues bien, como siempre, la respuesta no es tan sencilla. Y es que es muy difícil saber qué pasa realmente en la intimidad de las personas, sobre todo cuando se trata de personajes tan mediáticos como Khan y Demet. Los rumores, las declaraciones, los supuestos audios, todo esto puede ser verdad, pero también puede ser una manipulación, una estrategia de marketing o incluso un error de interpretación. Y es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y más cuando hay tanto dinero y fama de por medio. No sería la primera vez que una supuesta polémica se crea para aumentar la atención mediática sobre un personaje, o incluso para generar una mayor expectación sobre un proyecto. Y tampoco sería la primera vez que una simple frase, mal interpretada o sacada de contexto, se convierte en un escándalo de dimensiones épicas. Por supuesto, ni Khan ni Demet han confirmado ni desmentido abiertamente estas supuestas polémicas. Han preferido mantener un perfil bajo y no entrar en la guerra mediática que se ha generado a su alrededor. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la mala relación entre ellos, mientras que otros lo ven como una muestra de madurez y profesionalismo. La verdad es que es muy difícil saber qué está pasando por sus cabezas, y lo único que podemos hacer es especular, analizar la información que tenemos a nuestro alcance y sacar nuestras propias conclusiones. Pero también es importante recordar que al final del día, son seres humanos, con sus propios problemas y conflictos, y que lo que vemos en pantalla no es más que una pequeña parte de su realidad. Y que, a pesar de todo, merecen respeto y comprensión. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención en este caso es la rapidez con la que se propagan los rumores y las noticias falsas en las redes sociales. Una simple frase o un comentario malintencionado puede convertirse en un escándalo de proporciones bíblicas en cuestión de horas. Y es que en el mundo de la información digital, la velocidad es la reina. Y la verdad, muchas veces, queda relegada a un segundo plano. En este sentido, es fundamental ser críticos con la información que consumimos, contrastar las fuentes y no dar por sentado todo lo que leemos. Porque no todo lo que circula en Internet es cierto, y mucho menos cuando se trata de chismes de famosos. Es importante recordar que detrás de cada noticia, de cada rumor, hay personas reales, con sentimientos y emociones, y que nuestras acciones, nuestros comentarios, pueden tener un impacto significativo en sus vidas. Otro punto interesante a analizar es el papel de los fans en todo esto. Porque si bien los fans son los que impulsan la carrera de los artistas, también es cierto que en muchas ocasiones, pueden ser los más crueles y despiadados. La obsesión por los ídolos, la necesidad de defenderlos a capa y espada, puede llevar a situaciones de fanatismo extremo, donde se pierden de vista los límites del respeto y la empatía. En este sentido es importante recordar que los artistas, como cualquier otra persona, tienen derecho a equivocarse, a tener sus propios problemas y conflictos, y que no tenemos por qué juzgarlos ni atacarlos de manera tan desmedida. Es fundamental separar la admiración del fanatismo, y recordar que detrás de la figura pública, hay una persona con sus propios sentimientos y emociones. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. Una historia que nos ha llevado a través de rumores, especulaciones y supuestas revelaciones que nos han dejado con muchas dudas y pocas certezas. Hemos analizado las supuestas declaraciones de Khan hacia Demet, las supuestas revelaciones de Demet sobre Khan y hemos intentado entender el contexto en el que se han producido todas estas polémicas. Hemos visto cómo los rumores se propagan rápidamente en las redes sociales, y cómo los fans, muchas veces, juegan un papel fundamental en la creación y difusión de estas noticias. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva a todo lo que ha pasado, sí podemos sacar algunas conclusiones.
En primer lugar, debemos ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos en las redes sociales. Es fundamental contrastar las fuentes, analizar los hechos y no dejarnos llevar por las emociones y los rumores. En segundo lugar, debemos recordar que los artistas son seres humanos, con sus propios problemas y conflictos, y que merecen respeto y comprensión. Y en tercer lugar, debemos ser conscientes del poder que tenemos en las redes sociales y utilizarlo de manera responsable, evitando los ataques personales y el fanatismo extremo. La historia de Khan y de Met nos sirve como una lección para reflexionar sobre cómo consumimos la información, cómo nos relacionamos con los artistas y cómo utilizamos las redes sociales. Y creo que como en la vida misma, es importante mantener una mente abierta, un espíritu crítico y una actitud respetuosa. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan realmente atacó a Demet? ¿Creen que Demet también tuvo su parte de responsabilidad en esta polémica? ¿Qué les parece el papel de los fans en todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre tenemos los chismecitos más calientes y las historias más intrigantes. Así que no se pierdan nuestras próximas aventuras, porque les prometo que tenemos muchas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta gran comunidad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.